Hola, ¿cómo están? Vamos a ver medidas en sistemas trifásicos. Para medir en un sistema trifásico la energía, se utiliza un medidor. Si es en baja tensión, la conexión es directa, o sea, directamente tenemos las tres fases, L1, L2, L3 y el neutro, y cada fase entra a la bobina amperométrica. Este es el trazo grueso. Acá es una bobina de pocas vueltas y de calibre grueso, y esto va directamente hacia la carga, hacia el abonado, hacia el consumidor. Todas las fases hacen lo mismo, entran por la bobina amperométrica y van hacia el consumo, la tercera fase, y el neutro también hace lo mismo. Acá hay un puente para que tenga continuidad, y este pequeño puente habilita acá la bobina de tensión, la bobina de voltaje, que es una bobina que tiene muchas vueltas y de hilo fino, alambre fino, y las tres bobinas se unen acá en este punto, que sería el neutro. Por eso cuando yo entro con un cable acá, si es un cable, digamos, subterráneo, tiene los cuatro conductores, directamente lo conecto, digamos, acá, acá y acá, y el de salida también, si es un cable subterráneo, se conecta, digamos, a los otros bornes. O sea, esta es la forma por la cual, digamos, esta regleta tiene esta forma. Los medidores electrónicos utilizan otro sistema de medida. Digamos, acá hay un shunt en cada fase para la medición de corriente, y por otro lado toma la medición de tensión entre cada fase y el neutro, y esto va a un conversor analógico digital, o sea, va a convertir tanto la señal de corriente como la señal de tensión en una señal digital. Esto está dentro de un microcontrolador, donde tenemos un microprocesador que le provee la señal digital cada convertidor. A su vez hay una fuente de alimentación para darle la continua al microprocesador, y también hay un reloj en tiempo real, ¿no es cierto?, que es el que va a marcar, digamos, la medición en el tiempo. Del microprocesador salimos ya directamente con una señal al display que me muestra la medición en forma digital. También podemos salir por un puerto de comunicaciones, digamos, o sea, para tener la medición a distancia. También tenemos un pulsador de lectura, porque podemos leer, digamos, no solamente la energía eléctrica activa, sino también la reactiva y otras mediciones. Y tenemos también una memoria para almacenar. Este sería un frecuencímetro de láminas vibrantes, o sea, esto, digamos, acá en el frente, estas son el frente de las láminas, que están dobladas y que van a vibrar por esta razón. O sea, estas láminas están por encima, digamos, de una bobina con un núcleo de hierro. Cuando pasa corriente por esta bobina se produce un campo magnético, y ese campo magnético vibra con la frecuencia de la corriente alterna que estoy conectando. Entonces va a haber una de estas láminas que va a entrar, digamos, va a vibrar con esa frecuencia, porque las láminas tienen distintas longitudes. Se ha visto de arriba, digamos, esta sería la bobina, y visto de arriba tenemos las láminas de distintas longitudes. Entonces solamente va a entrar en resonancia una sola o dos a lo sumo, con la frecuencia que está ingresando. Y nosotros en el frente del aparato, si vibran estas dos y en forma igual, o sea, la medida va a estar acá en el medio. Eso me indica la frecuencia en forma directa. Hay otra forma de medir la frecuencia hoy en día con el convertidor de frecuencia. O sea, el convertidor de frecuencia convierte, digamos, o sea, lo pasa a continua, a corriente continua. Entonces acá adentro, digamos, directamente hay
un medidor de bobina móvil de corriente continua que me va a indicar sobre la escala directamente la frecuencia. Lo mismo lo hace para el factor de fase, ¿no es cierto? O sea, el factor de potencia. O sea, el factor de potencia es el coseno phi. Y el coseno phi es el ángulo que forma la tensión con la corriente. O sea, esto también, o sea, tiene dentro digamos, un medidor de corriente continua y hay un convertidor que me convierte el ángulo de fase, digamos, en una señal de continua. La conexión del fasímetro por detrás tiene, ¿no es cierto?, estos bornes, o sea, en uno de los bornes, digamos, o sea, por ejemplo, en la fase R tomamos, digamos, la parte amperométrica, pasa por acá y va a la carga, y después de los bornes, digamos, 2, 5 y 8, entramos directamente con las tres fases. Acá, digamos, o sea, hay unas resistencias para equilibrar el circuito, y esto me mide en forma directa el coseno phi.